Iglesia Internacional Palabra Viva presenta con el pastor Juan. Bienvenido, hermano y hermana, a todo el mundo esta tarde, pasar un momento con nuestro Señor. El programa Pasar un momento con nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a hablar, hermanos míos, conociendo a Jesucristo en el Antiguo Testamento, es un tipo de cristología o tipología bíblica. Y vamos a empezar este tema para hoy, sobre este tema, conociendo a Jesucristo al Antiguo Testamento. Vamos a comenzar por el primer tema que Dios me ha puesto en mi corazón: el hombre que Dios creó. El hombre que Dios creó. Aleluya. Consideramos primeramente, hermanos míos, que los tipos personales se trata de aquella persona que en el Antiguo Testamento presenta como un carácter típico con figuras representativas de Jesucristo. Y a través de las escrituras hebreas, Cristo es tipificado en muy por terminado personaje que prefiguraba al Mesías. Aleluya. De los que nos ocuparemos a continuación, vamos a mencionar por vía de selección a algunos de los más revelantes, según lo encontraremos en el Antiguo Testamento, en el nombre de Jesús. Y podemos ver el primer punto sobre Adán, hermanico mío, como primera cabeza física y representativa de la humanidad. Es figura de Jesucristo, el póster de Adán. Cuando vemos Romanos 5:14, podemos ver, hermano mío, no obstante el reino de la muerte desde Adán hasta Moisés, debido a la naturaleza pecaminosa que estaba en todos los hombres, por culpa de la caída de Adán. Aún, hermano mío, que los que no pecaron a la manera de la rebelión de Adán, sin tener en cuenta que es la esencia de todo, cometieron harta traición contra Dios, como lo hizo Adán, pero eran todavía pecadores. ¿Cuál es figura de aquel que había de venir? Adán era la fuente de todo el pecado y la muerte, mientras que Cristo es la fuente de toda la redención y vida que hay en nuestro Señor. Aleluya. Por eso que también el libro de Primera de Corintios, hermanos míos, vamos a ver juntos. Primera de Corintios 15 nos habla también de póster de Adán. 15:45. Y dice que así también está escrito: el primer hombre, Adán, fue hecho un ser viviente, hablando del cuerpo natural. Y el póster de Adán, que se trata de Cristo, se habla de Cristo. Cristo, el espíritu vivificante. En la palabra póster se usaba: no hará falta otro jamás. La palabra vivificante se refiere a la resurrección, a Cristo resucitado. En aquello que confía en Él será resucitado junto con Cristo. Pero no es primero lo espiritual, sino lo natural. Adán vino primero, Él vino en lo natural, y luego en lo espiritual. Cristo vino en lo espiritual como el último de Adán, vino segundo para hacer y para deshacer lo que ha ocurrido en la caída de Adán, en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso que la epístola de Romanos, hermanos míos, siempre en Romanos 5, se trata, a partir del versículo 12, no habla de esto, no habla que por tanto, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, que por Adán, y por
del pecado entró la muerte, tanto la muerte espiritual como física, la muerte así pasó por todos los hombres, ya que todo estaba en Adán, porque Adán representaba toda la humanidad, por lo cuanto todo pecado, todo nace en el pecado debido a la transgresión de Adán. Pero sin embargo, hermanos míos, sin embargo, porque hasta la ley de Moisés, el pecado estaba en el mundo, causando por la caída de Adán, pero no se inculpaba del pecado donde no hay ley. Antes de que la ley fuese dada, el pecado y su juicio inmediato no fueron imputados a la cuenta, pero de aquello que estaba viviendo en aquel entonces, pero a causa de la caída de Adán, ellos eran todavía pecadores, hermanos míos. Por eso que tenemos que ser estudiados, pero no como la transmisión tal fuese don gratuito, es probablemente que hubiera sido mejor traducido como la ofensa mucho más que el don gratuito. El don gratuito se refiere a Cristo y lo que Él hizo en la cruz, que se trataba con todos los perdidos de la caída. Porque si por la transgresión de un hombre, de Adán, murieron los muchos, mucho más abundo a la gracia de Dios. Y esto expresa el poder inagotable de este atributo por los muchos. Este hombre, el Señor Jesucristo, anuló la ofensa de un solo hombre, de Adán, y que el don de la gracia representaba a Jesús como aquel don de un hombre, Jesucristo, lo que hizo en la cruz en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso, hermanos míos, por eso que Jesús lo que hizo en la cruz ha sido válido para quitar y limpiar todos pecadores que han caído en la trampa de Adán, ni tampoco de la manera por un pecado, que así también el don, tanto mayor el don, porque el juicio a la verdad vino de un pecador para condenación. Por Adán vino el juicio, pero la gracia vino de muchas transgresiones para justificación, para limpiar a todos los pecadores en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Por eso, que así la manera que la transgresión vino por la culpa de todos los hombres para condenación, juzgado por Dios para ser perdido. Así que por un acto de justicia de Cristo vino la gracia de todos los hombres para justificación de la vida, recibido simplemente por creer en Cristo, en lo que hizo en la cruz. Es la única respuesta para los pecadores, para que sean justos y limpiados en el nombre de Jesús. Porque como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Cuando habla de los muchos se refiere a todo. Así por la obediencia de uno obediente a la muerte hasta la muerte de la cruz, los muchos se han constituido justos. Los muchos se refiere a todo lo que cree en Jehová y a todo que crea a nuestro amado Señor Jesucristo. Aleluya. Porque la ley intervino para que el pecado abundara. La ley de Moisés para que la ofensa pudiera ser identificada. Pero cuando el pecado abundó, superabundo, la gracia, donde el pecado abunda, la gracia sobreabunda, y además encima de esta aumentará más gracia, para que la manera que el pecado reinó para la muerte, el pecado reina como una monarca absoluto aquel ser de la persona inconversa. Así que también la gracia reina por la justicia para vidas eternas por medio de Jesucristo nuestro Señor, porque la gracia reina para dar la vida, pero reina también por la justicia, es decir, si debe al juicio justo de Dios en el Calvario a causa del pecado, se ha sujetado a la persona de nuestro Hijo Jesucristo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Por eso, hermano mío, vemos el contraste amplio entre el primer Adán, que fue en la cabeza de una raza caída, quien por su desobediencia produjo grandes males a la humanidad
ya que por él entró el pecado en el mundo. El primer pecado, hermanos míos, el primer pecado, hermano mío, que está escrito aquí, el primer pecado trajo la ruina moral a la humanidad y de este se transmitió a todos los hombres por generación. La frase por cuanto todo pecado, esta es algo tremendo, y siendo aquí constativo indicado en voz activa, completa la realidad de una acción completa, reuniendo a este tipo verbal de toda la historia de la humanidad pecado, significado todo pecado en Adán. El pecado original fue el pecado en que él se originó todos los otros y donde todo el género humano participa colectivamente, hermano mío, del pecado de Adán en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso, hermanos míos, que el pecado de Adán, Padre Santo, todos hemos contribuido en este pecado de Adán, por cuanto todos tenemos en él nuestra parte de responsabilidad. La desobediencia de un hombre, todo lo demás fueron constituido pecador. El término en griego kastertar, tesal, usado aquí para expresar la idea de que fueron constituido, significaba culpabilidad imputada, que tal vez dirá, pero ¿acaso no es injusto que seamos considerados culpables del pecado original cometido por Adán? Pues no, el que seamos hechos responsables del pecado adánico es justo, y esto por dos razones. La primer lugar, porque nosotros instauramos completamente todo en Adán cuanto él lo cometió. Toda nuestra célula genética estaba en el primer Adán. Cuando cogemos, hermanos míos, el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habite sobre toda la faz de la tierra. Esta expresión que todo tiene su origen en Adán y le ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ellos, pertenece a distinta parte del mundo en lo que ocupa esta área. Sin embargo, la declaración de una sangre ha hecho todo linaje, los hombres, elimina toda clase de superioridad racial en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso, hermanitos míos, por eso yo digo esta tarde, hay un segundo lugar porque Adán, que era toda la humanidad, tal como extendía, entonces pecó como representante nuestro, es así que nosotros hemos pecado. Y de ahí, hermanos míos, de ahí que genealógicamente todos estamos unidos al primer Adán por solidaridad y por ser solidario, y significa juntamente o conjuntamente responsable. Es decir, que no solo, hermanos míos, somos responsables como individuo humano, sino también como corporación humana íntimamente ligada por toda clase espiritual, cultural, económica, social y psicológico, genético, lo que implica que siendo descendientes de Adán somos pecadores antes de haber pecado, porque por causa de la naturaleza adámica, que no es todo, nacemos, hermanos, hermanos míos, en pecado. He aquí, en verdad he sido formado en pecado, me concibió mi madre. Por eso, el libro de los Salmos también habla de esto, hermanos míos. El libro de los Salmos habla de esta cosa también. Vamos a verlo, Salmo 51, que quiera seguirle. Salmo 51, 5. Como he dicho antes, he aquí en verdad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. No hay equivocación. Este versículo declara el hecho
del pecado original. Este pasaje declara que todo nace en pecado como consecuencia de la caída de Adán en el huerto del Edén. Cuando Adán, como cabeza de toda raza humana, falló, significa que toda la humanidad falló. Esto significa que todo lo que naciera en este mundo, en efecto, naciera perdido. Como consecuencia de esto, el segundo hombre, el último de Adán, el Señor Jesucristo, tuvo que venir en este mundo. En efecto, Dios se hizo hombre para deshacer lo que hizo el primer Adán. Y él tendrá que guardar la ley de Dios perfectamente, que fue lo que hizo como sustituto nuestro, y luego pagó la pena de la deuda del terrible pecado de toda la humanidad. Y debía ya que toda había violado la ley, y él la cumplió a entregarse en la cruz del Calvario para librarse del juicio del pecado original. El hombre debe nacer de nuevo, lo cual se realiza cuando el pecador cree, expresa su fe en Jesucristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Estos son para los pecadores y para tener vida eterna y para estar salvo en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso, que por otra parte, hermanos míos, por otra parte podemos ver también que el plan de Dios de considerarnos culpables en el pecado de Adán, mucho misericordioso, que si cada uno tuviera que responder por sí mismo, en este caso todos habríamos hecho lo mismo que Adán, habríamos pecado y no habría esperanza. Pero por haber sido el primer Adán, nuestro representante como cabeza, el género humano, el póster de Adán, que es Cristo, podría también representarnos en todo, porque Él es la cabeza de la nueva humanidad, quien por su obediencia y justicia produjo los grandes bienes de la raza humana en el nombre de Jesús. Y si cogemos también segunda de Corintios, vamos a ver juntos lo que dice la segunda de Corintios 5:17. A ver lo que nos explica aquí 5:17. Aquí vemos que la cabeza es Cristo, el póster de Adán, que es Jesucristo. Y esto, hermanos míos, nos da a entender que somos una nueva humanidad, una nueva creación, por decirlo así. Por eso que Corintios 5:17 dice así, hermano: de modo que si alguno está en Cristo, es salvo por la sangre, y nueva criatura es, una nueva creación. Las cosas viejas han pasado, lo que haremos antes de la salvación, es aquí que todas son hechas nuevas, y el viejo ya no es utilizable, porque ya Cristo nos ha dado todo nuevo en el nombre de Jesús de Nazaret. Cuando Cristo vino como póster de Adán, se convirtió en nuestro nuevo representante, el representante de la humanidad, y entrará como el Hijo del Hombre. Y cuando Él cumplió de modo perfecto la voluntad de Dios, Él lo hizo como representante nuestro, y con su muerte expiatoria y vaquidia nos libró de la culpabilidad del pecado cometido en Adán. Y la frase: y mediante la obediencia de un hombre todo lo demás será constituido justo, el término griego katesoite, empleado ahora para indicar el sentido que será constituido, significa justicia imputada en el nombre de Jesús. Pero Cristo hizo por nosotros lo que ninguno habría podido hacer. Por él mismo guardó íntegramente la ley divina y murió por nosotros, lo que habríamos quebrantado no solo en el pecado de Adán, sino con nuestra transgresión personal. Así que en virtud de su muerte redentora y como resultado de nuestra conversión, hemos sido hechos solidarios con Cristo, y esta solidaridad nos lo coloca en una nueva posición corporativa que nos hace ser participantes de los beneficios que Él adquirió para nosotros, que hemos pasado en forma parte de la nueva humanidad constituida por todos sus redimidos. Aleluya.
Por lo tanto, nadie se condenará por el pecado del primer Adán. El que se pierda, se perderá simplemente por no haber aceptado el póster de Adán, que es Cristo, y porque habrá rechazado ocupar la posición cooperativa que Él nos otorga como cabeza de la nueva raza de la humanidad redimida en el nombre de Jesús. Ahora bien, la palabra en hebrea Adán significa hombre. Y parece que el Antiguo Testamento más de 500 veces casi siempre significado ser humano. Ser humano. Cuando vemos el libro de Génesis, hermanos míos, libro de Génesis, a ver. Siete 23. Así que fue destruida toda sustancia que viva sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia de los reptiles, hasta las aves del cielo, y fueron rayos en la tierra, y quedó solamente Noé, y no con él y la persona que estaba con él en el arca. Solo los que está en Cristo son salvos, no hay excepción. Solo los que está en Cristo son salvos, hermanos míos. No hay excepción de nada. Por eso que va diciendo más adelante, porque ciertamente derramaré sangre de nuestra vida, de mano de todo animal la derramaré, y de la mano del hombre, de la mano de todo hermano del hombre derramaría vida del hombre. Este versículo condena el suicidio, así como el homicidio. Es una proclamación solamente de la santidad a la vida humana, hermanos míos. Por eso, hermano, aquí está escrito más adelante, el derramaré sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Este pacto está en la institución del gobierno. Este pasaje habla del asesinato a sangre fría, dando eso el Estado y el derecho de tomar la vida ese asesino, porque el hombre fue creado a la imagen de Dios. No es el propósito de Dios que la pena capital sirva para disuadir, sino más bien para describir el valor entre sí intenso del hombre en el nombre de Jesús de Nazaret. Aunque aún se emplea también como hombre propio, Adán se refiere el primer hombre, siendo por lo tanto el hombre común, para indicar el primer primogénito del linaje humano. Mucho ve al elogio de este nombre. Él sumergió a Adán, mi padre, pero etimológicamente, según nos dice un hombre llamado Robert Barker, que no habla del Antiguo Testamento, y el término de una raíz que significa ser rojo, pero rojo, Adán significa rojo, y el vocabulario ordinario utilizado con el sentido, como lo dijo este hombre Fabio Josefo, que dice que la antigüedad es común a la opinión que se hacía derivar el nombre de Adán de la palabra rojo, en alusión al color del piel, el cual, acuerdo con la costumbre de los egipcios de pintar su monumento en la figura humana colocada y coloreada en rojo. Recordamos asimismo que el primer hombre creado por Dios, según la Biblia y el relato bíblico, estaba en su estructura física íntimamente relacionado con la tierra bermeja. Por eso que el libro de Génesis, capítulo 2, y 5 a 7, dice: y todas las plantas del campo antes que fue la tierra, y toda la hierba del campo antes que naciera. Se menciona aquí el segundo día de la creación, que óptimamente precede el tercer día, cuando se desarrolló la vida vegetal, porque aún no había el Señor Dios hecho llover sobre la tierra. Parece que hizo llover sobre la tierra el tercer día, que causó que la tierra produjo hierba verde
hierba que da semillas según su naturaleza, y el árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. No habría ni había hombre para labrarse la tierra. Todo esto sucedió antes que fue creado el hombre. Lo demuestra que el hombre no tenía nada que ver con la creación, que es totalmente de Dios. Sin embargo, subía de la tierra un vapor que regaba toda la faz de la tierra. Se trata del segundo día de la creación. En este momento, el segundo día, subir de la tierra un vapor preparado para preparar la tierra para que la semilla óptimamente Dios plantó al comienzo, el tercer día, el cual es agua, al tercer hizo producir. Formó el Señor Dios el hombre del polvo de la tierra, proclamar el cuerpo físico hecho de barro, y sopló a su nariz aliento de vida. El soplo de vida que viene de Dios se aplica al alma, y el espíritu del hombre fue hecho con el primer hombre, Adán, a soplar Dios en el alma y el espíritu en el hombre. A partir de ahí entonces viene automáticamente la concepción, y fue el hombre un alma viviente. El hombre es un alma que tiene un espíritu amplio y reside en un cuerpo y vive en un cuerpo físico. Si el alma trata con el cuerpo, y el espíritu se trata con Dios, y el cuerpo físico trata con el mundo. Aleluya, en el nombre de Jesús de Nazaret. Esto está muy sencillo, pero si cogemos Génesis 3 ahora, de 19 a 23, lo va explicando más cosas. Con el sudor de tu rostro comerá, si obtendrá el alimento por trabajo riguroso, hasta que vuelva en la tierra. La fuente de la vida anteriormente estaba en Dios y se encuentra ahora en los alimentos. Lamentablemente es insuficiente, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverá. El poder de Dios por sí solo podría mantener vivo al polvo y no existir ya eso. El hombre vuelve al polvo. Llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por lo cuanto fue la madre de todos los vivientes. Dios le dio nombre al hombre y lo llamó Adán, significado barro rojo. Adán nombró a la mujer y la llamó Eva, que significa vida. Adán lleva el nombre del cuerpo moribundo, Eva el alma viviente. Por eso, hermano mío, que el Señor Dios hizo a Adán y su mujer túnica de pieles y lo vistió. En la confección túnica de pieles dio efecto. Le estaba diciendo a Adán y a Eva que su hoja de higuera era insuficiente, como también él le estaba enseñando que si derramamiento de sangre que corresponde a un animal que dieron su vida, que era tipo de Cristo, que no hay remisión de pecado en el primer sacrificio, se estableció la base, la totalidad del plan de Dios. En cuanto a la redención, también se debe de tomar nota que es el Señor Dios quien proporcionó esto abrigo y no el hombre mismo, lo cual nos dice que la salvación enteramente de Dios, le pertenece enteramente a Dios, y a Dios absoluto, en el absoluto y no en el hombre, porque la vida de Cristo entregada en la cruz, ofrecida como nuestro suplente, es lo único que cubre el pecado que hay que rechazar todo lo demás. Por eso que Cristo expulsó a Adán del huerto y dijo el Señor: aquí que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. El Señor conocía la maldad, y no por experiencia personal, sino más bien por medio de su omnisciencia. El hombre ahora conoce la maldad y hacer el malo, lo que es la fuente misma de todo dolor en este mundo, y promueve, y por el nombre nosotros significa la deidad, Dios el Padre, el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Ahora, para que no nos meta en mano, tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. Esto hubiera sido lo peor de todo, tener un Adolfo Hitler vivo para siempre. Por eso que Dios los rechazó del jardín de Edén, para que no comiera del árbol de la vida. Y el hecho que el Señor Dios lo echó del huerto del Edén, en efecto se trataba un acto de misericordia, porque el hombre fue expulsado
del huerto, porque si hubiera comido del árbol de la vida, habría perpetuado su sufrimiento, pero el amor de Dios por él, aunque caído, culpable de tan gran manera, que él le acompañaba en exilio, como también a través de Jesucristo, el Hijo unigénito, que Dios quien entregaba el sacrificio al Señor para demostrarle a Adán y todo lo que sigue como volver al paraíso. Lamentablemente no hay constancia de que Adán y Eva pusieron fe alguna en el Señor. Lamentablemente incontable, miles millones hay seguros de ejemplo para labrarse la tierra de que fue tomado. Se refiere a un lugar trabajando duro, y no es un lugar de tormento. Y el hecho que fue tirado afuera el hombre del jardín de Edén implica la idea de fuerza y de disgusto, y puso al oriente del huerto de Edén querubines. Esto querubines significa la santidad de Dios, a lo que el hombre ya había perdido, y una espada que encendía, que revolvía a todo lado para guardar el camino del largo de la vida. La espada encendía fue emblemática de la gloria divina en su actitud hacia el pecado, en el nombre de Jesús de Nazaret. La gloria es para ti, mi Rey. Por eso, hermanos míos, por eso, evidentemente, Adán significa tierra o suelo rojo. Tenemos aquí la razón que el primer hombre recibiera el nombre de Adán para designar la coloración roja de la carne y de los seres humanos. Por otra parte, hermanos míos, deberíamos de enseñar también la raíz hebrea que indica la sangre de Adán era posiblemente relacionada con la misma raíz. Cuando vemos el libro siempre de Génesis, libro de Génesis 9:6 no habla de algo es tremendo. Tú dices, el que derrame sangre del hombre, por el hombre será derramada. Es un pacto, hermanos míos. Es un pacto que Dios hace, hermanos míos, porque está posiblemente relacionada con la misma raíz, donde las dos palabras haya juntas. He aquí que el pasaje escatológico de Isaías 63, vamos a ver lo que dice Isaías 63. Isaías 63, ahí está, 63, Isaías 63, de 1 al 6. Aquí habla, hermanos míos, del segundo avivamiento del Mesías. Venganza sobre los enemigos de Israel, de quien viene de Edom, bolsa con vestido teñido de rojo. Hermoso es su vestido de mancha, grandeza de su poder. Y yo que había justicia grande para salvar. ¿Quién viene de Edom? Cristo, esto corresponde a la segunda, con la descripción de los versículos correspondientes a la batalla de Armagedón. Algunos han pensado que esta visión de los vestidos teñidos con sangre es de Jesucristo como Salvador. Sin embargo, visión como el lenguaje dice tiene que ver la venganza, que lo es opuesto a la gracia, pertenece a su futura segunda venida del juicio. ¿Por qué está de rojo tu vestido y ropa como de que hay pisado en ella? En tu ropa como la que he pisado, lagar. Tiene que ver con alguna en los ataños que pisaba la suba. Su ropa salpicaba con el jugo tan típica de lo que hará en Armagedón. Porque solo, hermanos míos, la palabra dice que solo pise el lagar y los pueblos, nadie fue conmigo, lo pisé con mi ira y lo pisotearon con mi furor, y su sangre salpicó mi vestido y ensucié toda mi ropa. El lagar habla, hermano mío, de la terrible matanza, de derramamiento de sangre en Armagedón. Es muy posible que millones mueran, y en esa oportunidad en particular, y los pueblos, nadie fue comido, se refiere a las naciones del mundo
se había unido en la oposición a Israel a favor del anticristo. Ninguno se puso del lado de Israel, es decir, Cristo, por conseguir, él lo pisé con mi ira y lo pisotearon con mi furor. Porque el día de la venganza está en mi corazón, en el año de mi redimido es venido. En este momento que el Señor, una vez más, como Zacarías profetizó, peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Además, este será el momento de la restauración de Israel. Y miré y no había quien me ayude, que me maravillé que hubiera quien sustentase y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Aquello que no tenía ayuda ni sustentador eran los hijos de Jacob, que al momento de la segunda venida del Mesías estaba sufriendo la persecución más cruel. Sin embargo, el Señor volverá en poder y gloria, de hecho tal poder y gloria como el mundo jamás ha visto antes, por conseguirme y traer victoria a su pueblo escogido. Y yo hollé los pueblos con mi ira y los brillaré en mi furor y derribé la tierra su fortaleza. Los pueblos debería traducirse las naciones, la destrucción será tan completa y será absoluta, totalmente aplastada. No habrá ninguna recuperación para el anticristo de aquello que le siga. Todo será destruido. Favor de Dios mostrado a Israel, alabanza por la bendición pasada. Por eso, hermanos míos, el término se aplica a los vestidos rojos, ensangrentados del póster de Adán, aludiendo el día de la venganza de Jehová. Por eso que voy a concluir con esto. Libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis, hermanos míos, capítulo 14, capítulo 14, 9 y 10. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: lo último de este trío celestial, y si alguno adorara a la bestia su imagen y tomó la señal en su frente o en sus manos, una advertencia de proporción inaudita, es una declaración de que cada persona es responsable. Aleluya. Ese también bebería del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro. No habrá misericordia en este juicio. Y en el cáliz de su ira, cuando esté llena la copa, comenzará el juicio de Dios. Y esta copa no solo está llena, sino rebosando como la maldad, y será atormentado con furor y azufre todo aquello que recibe la señal de la bestia, y se refiere al infierno eterno. Delante de los santos ángeles y delante del Cordero, el juicio de gran trono blanco. Por eso que sigue también, hermanos míos, siempre ese capítulo 14, hermanos míos, vamos a ver 18, versículos 18 y 20, que dice: y otro ángel salió del altar, ese altar modelo del cual fue hecho el altar de bronce de la tierra, el cual tenía el poder sobre el fuego. Se refiere al fuego en el altar, y clamó con gran voz, que tenía la voz aguda, diciendo: meted tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque está madura su uva. Los representativos de esta declaración proclaman la importancia absoluta de lo que está a punto de acontecer, y el resultado de ello afectará enormemente la tierra. Y el ángel echó su voz aguda en la tierra, vendimio la viña de la tierra. Él recoge la viña de la tierra en lugar llamado lenguaje hebreo Armagedón, y echó la uva en el gran lagar de la ira de Dios. Se refiere a las naciones como convocada se reunirá en el valle de Josafat. El lugar fue hollado
fuera de la ciudad. Se refiere a la batalla misma y preciosa y presiona a Jerusalén con fines de destruir completamente la ciudad y exterminará a los judíos. El lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios, 1600 estadios de distancia, unos 280 kilómetros más o menos. Sin duda ninguna la sangre se mezclará con el agua y en algunos sitios llegará hasta 1,8 metros de 1,8 metros de pie y con 6 pies de profundidad. Es posible que sacrifique a millones en esta batalla en el nombre de Jesús. Pero si cogemos ahora Apocalipsis capítulo 19, 15, lo dice en Daúd: y de su boca sale una espada aguda. Representa a Cristo que obra totalmente y completamente, espera a la palabra de Dios para herir con ella las naciones. Todas las naciones se unirán al anticristo en sus esfuerzos para destruir Israel. Es la batalla de Armagedón. El que elige con vara de hierro se refiere, hermano mío, 2266, hecho de que el Señor de gloria no permitirá ni tolerará ninguna forma, que de ningún modo lo que le roba, mata y destruye. No, Dios no va a permitir que le robe, que lo mate y que lo destruye. Él pisará el lagar de vino al furor de la ira de Dios poderoso sobre la batalla de Armagedón. Y voy a concluir con eso, hermano mío, para la primera parte, de la manera en que el nombre de Adán podemos encontrar ya toda una simbología que, sin pretender fuerza a la imagen de Dios, parece apuntar hacia la muerte redentora de Cristo en la cruz, donde derramaría sangre inmaculada para redimir al género del ser humano, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hasta aquí, hermano mío, este momento con Dios. Hemos visto la primera parte, el hombre que Dios creó. La segunda parte hablaremos de un fenómeno fisiológico. Aleluya. Hasta aquí, hermano, el conocimiento de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Yo digo, al próximo programa, pasar un momento con el Señor. Que Dios os bendiga, que la paz de Dios esté con todos ustedes y que el Espíritu Santo os acompañe en todo lugar que vayáis. En el nombre de Jesús, al próximo programa. Que Dios os bendiga. Shalom. Iglesia Internacional Palabra Viva presenta con el pastor Juan.